¿Qué pasó, mi querido punk periodista? ¿Cómo estás, mi querido Sensei? ¿De qué vamos a platicar hoy? Porque hay muchísimas cosas. ¿Con qué quieres comenzar? Pues mira, vamos a platicar, yo creo que de un tema que es bastante importante, lo platicábamos hace algunas semanas, que tiene que ver con todo el tema de la ciberseguridad, David. Eso Justo como lo publicaste esta comentaba. semana en Excelsior, ¿no? Así es, y es que es importante que la gente conozca lo poco que está invirtiendo el gobierno en ciberseguridad y peor aún, además de que gastas poco, pues estás subejerciendo, es decir, el dinero que estás dando para que se gaste en tecnologías, en ciberseguridad, no se está gastando totalmente y esto no es del año pasado, que es donde se presentan problemas graves, sino de toda la administración, David. Y tengo los datos que según, como te dijo Azita Ramsés, también hicimos nuestra chamba, nos pusimos a buscar cómo había sido el gasto en ciberseguridad teniendo en cuenta que 2022 estuvo marcado por un hackeo importantísimo que se hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde pues, se le robaron una gran cantidad de datos que son inclusive de seguridad nacional y que parece que el gobierno federal no ha entendido la importancia de proteger las infraestructuras críticas de información de toda la población mexicana o inclusive la información de algunas instituciones tan importantes como es la misma Sedena. Y hay un tema importante en el cual, David, los subejercicios de los gastos que se están haciendo en estos temas son realmente graves. Déjame darte nada más rápidamente el ejemplo de 2022, que yo creo que es el que más resalta. El año pasado, David, se aprobaron 32,334 millones de pesos para gastarse en tecnologías de la información y las comunicaciones, que incluye, por supuesto, todo el tema de ciberseguridad. De estos 32,334, solamente se ejercieron 25,346 millones de pesos. Pero si nos vamos, David, a la subdivisión de en qué se gastó estos 25,946 millones de pesos, es increíble que el gobierno, por ejemplo, en lo ejercido y en lo subejercido, en la lana que se le iba a dar a software, es decir, a contratar estas nuevas licencias para que las computadoras sean, digamos, estén actualizadas, que tengan el software más reciente, que tengan los parches de seguridad y que inclusive sean poco factibles de violarse o de vulnerarse por parte del cibercrimen, se subejerció 70%, David. Es decir, del 100% que se tenía que gastar en software y licencias, solamente se gastaron el 30% en 2022. Y si nos vamos al área de cuánto tienes que comprar en equipos, es decir, actualizar las computadoras, actualizar los servidores, actualizar todos los sistemas de seguridad que se deben de comprar para que las instituciones federales, y me refiero a todas las instituciones federales, tengan protegidos sus datos a través de nuevos equipos y computadoras que no sean viejas y austeras, ahí se subejerció el 25%, es decir, solamente 75% para el gasto de nuevos equipos se gastó y el 25% restante, David, no se ha gastado y no se gastó, ahí se quedó el dinero. Y si nos vamos años atrás, David, si vamos viendo cómo fue 2020, 2021 y 2022, en todos los años hay un subejercicio importante, con lo cual, pues como es como cuando mandas al niño a la escuela, ¿no? Que le dice, a ver, ahí te van 500 pesos para que gastes en la semana, pero no te los vayas a gastar, ¿eh? Cómprate a lo mejor un refresquito, cómprate a lo mejor un sandwichito, pero me traes el cambio, me guardas el cambio para finales de semana. Yo te lo guardo, Y el niño yo te lo guardo. exacto, y el niño te dice, oye papá, pero es que tengo que comprar cosas de la papelería, me están pidiendo, no te preocupes, vemos cómo, ahí por ahí tengo algunos cuadernos viejos, por ahí tengo algunas cartulinas que se les puede dar un doble uso, no te gastes los 500 pesos. Pero papá, voy a reprobar o me puedo meter en un problema en la escuela si no compro las cosas recientes y nuevas como me las están pidiendo. No pasa nada, no te reprueban. Pues esta es la misma mentalidad que está teniendo el gobierno federal en un tema tan importante, David, como es el tema de la ciberseguridad, lo cual creo que no han entendido después de los hackeos a Pemex, a la Lotería Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Economía, transportes. a Comunicaciones y Transportes y a la misma Secretaría de la Defensa Nacional con este famoso hackers de Guacamaya que le robaron una gran cantidad de datos donde inclusive venían
datos importantes del tema de gobierno, generales, de la defensa, coroneles, etcétera, etcétera. Y peor aún, cómo estaban establecidas las conexiones de las computadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Parece que no hemos entendido, David, hasta que no pase un grave, grave accidente o hasta que no nos vayan, por ejemplo, a hackear una infraestructura crítica como puede ser, imagínate nada más como ejemplo, que te tiraran el Kutsamala, que es para repartir el agua, que te lo tiraran 2 semanas, que te encriptaran las claves para poder surtir el agua a una ciudad importante como es la Ciudad de México y que en 2 semanas no hubiera agua. Y que fuera un acto de secuestro. O sea, no un acto político, sino un acto de secuestro, que eso es más común. Exactamente. Y imagínate el tema que pasaría si también, por ejemplo, el SPEI, que es esta parte del Banco de México que te permite hacer transacciones bancarias, te lo tiraran como ya ha ocurrido en algunas otras veces. El Banjico también ya ha sido una de las instituciones que ha sido hackeada, que te tiraran el Bueno, SPEI. no, ahí Banjico no fue el hackeado, fueron bancos. Exacto, fueron bancos particulares, fueron 6 bancos particulares que no se. Y el Banco de México presumían mucho y tenían razón. No se subieron a la supercarretera del SPEI. No pudieron subirse a la supercarretera del SPEI. Porque los sistemas del SPEI fueron a los bancos. O sea, fueron 6 instituciones que además, ¿te acuerdas que lo platicábamos aquí? Habían comprado el sistema en el mismo lugar. Así es. Y que justo esta protección que no se está dando a los datos, que no se le está dando a las infraestructuras críticas de nuestro país, y que inclusive la semana pasada hubo una reunión importante donde varios personalidades importantes del mundo de los ejércitos se reunieron. No recuerdo bien, David, si fue en Perú o si fue en Colombia, en uno de estos lugares, donde México participó dándole a conocer a los grandes ejércitos de América Latina, diciendo que tenían un centro de ciberseguridad de lo más importante, con tecnología de punta, y que cuando vemos estos datos de cuánto están gastando realmente en ciberseguridad, cuánto están gastando realmente en computadoras, en licencias de software, te das cuenta que por más que presumas que tienes un gran centro de ciberseguridad, mientras no destines recursos para que otras instituciones se protejan, para que otros funcionarios puedan ejercer una plena confianza en el tema de ciberseguridad, pues México está ya atoradísimo, David, y es uno de los reclamos principales que no se comenta mucho cuando vienen estas visitas de alto nivel de Estados Unidos a México, cuando viene Kamala Harris o vienen algunas otras personalidades importantes del gobierno de Estados Unidos. Se menciona mucho el tema energético, se menciona mucho el tema de lo agrícola, se menciona mucho el tema automotriz, pero gran parte de las regañadas que se ha llevado México, mi querido Sensei, y que nos lo han contado bajo el agua mucha de la gente que trabaja en el ejército, es que se le ha puesto una regañiza a México porque no están cuidando el tema de la ciberseguridad, y el gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta que muchos de los ciberataques que llegan también a ser exitosos en ese país vienen por parte de infraestructuras mexicanas, porque hay que recordarle también a la gente que muchas de las instalaciones tecnológicas, por ejemplo, para el tema de las aduanas, se comparten entre México y Estados Unidos. Es decir, hay un software que une a los dos países para saber si en una aduana un cargamento es autorizado o no autorizado por México, y lo tiene que revisar la aduana de Estados Unidos para saber si ya fue rectificada, etcétera, Hace no etcétera. mucho tiempo así lo presumió el gobierno mexicano, eso de tener... Y es una gran medida. Que una carga que llega a Canadá o que llega a México ya pasó a América del Norte. Por eso es el compartir esa infraestructura de ciberseguridad. Exactamente. Y eso es lo que ha estado quejándose el gobierno de Estados Unidos con el mexicano, diciéndole, es que no estás cuidando la infraestructura, no estás invirtiendo en ciberseguridad y no tienes todavía el talento capacitado en tus instituciones, hablando del ejército, hablando de la policía cibernética y hablando de algunos otros, como alguna vez lo platicábamos. ¿Quién se tiene que encargar de la ciberseguridad de nuestro país? El ejército, como lo hace en Estados Unidos a través de la Secretaría o del Departamento de Defensa, lo tiene que hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de tener todo el tema y controlar de las comunicaciones en nuestro país, o la Policía Cibernética a través de la Secretaría de Gobernación. Bien. O la Secretaría de Gobernación. ¿Quién tiene que proteger estos datos? No existe una institución como tal todavía que esté, digamos, ya conformada, en el que digan, a ver,
El ejército va a ser el que se va a encargar. Y como lo platicábamos hace un par de semanas que habíamos dicho, bueno, parece ser que sí va a ser el ejército quien se va a quedar con la ciberseguridad del país. Pues bueno, a pesar de ello, pues no hay infraestructura, no hay recursos y como lo comentábamos, David, prefieren utilizar software abierto o software libre porque es más barato, pero es más riesgoso. ¿Por qué es tan riesgoso el software libre? Es riesgoso por dos partes y qué bueno que me lo preguntas. Es riesgoso porque mucha gente tiene acceso a este software, es decir, se pone libre para que la gente lo vaya utilizando, lo vaya perfeccionando, lo vaya conociendo y mucha gente tiene, digamos, el acceso a lo que es el código fuente de este software. Es decir, el código fuente es aquel núcleo importante del software que se puede manipular. Si tú conoces el código fuente de alguna aplicación, de algún software como por ejemplo Windows, por llamarlo de alguna manera para que la gente lo entienda, pues tú puedes modificar desde adentro ese software para irlo mejorando o inclusive para irlo perjudicando. Por eso es complicado el tema de utilizar software libre o software abierto, porque todos tienen acceso al código fuente. Entonces, si tú estás utilizando ciberseguridad para protegerte con software abierto, pues es muy factible que entre un hacker, entre otro país o entre otro gobierno, conozca el código fuente y de ahí puedan saber por dónde te pueden vulnerar de una manera muy fácil para robarte todo el tema de datos. También luego existe la pregunta que ya de pronto me quedé dando algún tiempo, es ¿por qué el gobierno no contrata a empresas profesionales que gestionen la ciberseguridad de México? Es decir, está por ahí Microsoft, está por ahí Amazon con sus nubes que son muy importantes, pero también hay empresas de ciberseguridad estadounidenses, israelíes, chinas, coreanas, que se dedican también a este trabajo de gestionar la ciberseguridad. Pero de pronto ¿por qué los gobiernos no lo hacen? Porque pues también pueden tener estas empresas extranjeras o estos gobiernos extranjeros, pues tener la facilidad de tener tu información. Y aunque por ahí te digan, no, es que nosotros solamente rentamos la ciberseguridad, la infraestructura, pero no accedemos a los gobiernos ni a sus informaciones. Híjole, David, lo No, cierto es que esto se ha eso no comprobado es que sí. creíble. Paul, te agradezco muchísimo. Totalmente. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo, Sensei. Nos vemos el próximo lunes.